Cambiamos completamente de espacio, vamos a hablar de burbujas, de bubbles in motion, y me encantaría pedir al señor Pedro Bonet, presidente del Consejo Regulador del Cava, que pase por aquí. Vamos a darle un gran aplauso. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Nos vamos a sentar ahí un momentito. Muy bien, donde me digas. Aquí. Lo vamos a hacer aquí. Aquí me siento. Aquí, Pedro. Muy bien. Vamos a hacer como un poco un de tú a tú con el señor Bonet. Pedro, es un placer. El placer es mío y no es por decirlo en vano, lo digo en serio. Me encanta. Yo soy una gran admiradora del señor Bonet, de Pedro. Me riñe porque no le llamo Pedro. No es muy admiradora, porque si no me llamaría Pedro. Pero, en fin. Sí lo soy. Muchas cosas que preguntarle. Desde luego, muchas cosas que preguntarte. Por un lado, hemos hablado muchísimo de comunicación y sabes mucho de comunicación, Pedro. ¿Qué te parece clave para todas estas personas, ¿no? Que además, bueno, muchos de ellos son grandes profesionales con negocios, otros quieren tenerlos, desde luego, grandes personas que quieren escuchar muchas cosas sobre la comunicación. ¿Alguna pauta para comunicar? Esto es un tratado que puede durar mucho. No lo sé, cada vez es más complicado comunicar. Esto está clarísimo, porque todo ha evolucionado y cada vez más rápidamente, con lo cual yo creo que ahora estamos empezando a comunicar de forma muy distinta. La comunicación convencional va perdiendo peso específico en favor de la comunicación más anárquica, digital, todos los medios estos que van aflorando, pero que tienen una gran incógnita, que es realmente la efectividad. Parecía que al principio el que no estuviera haciendo cosas en las redes sociales no existía. Ahora resulta que tampoco es así. O sea que se va cambiando día a día. Es muy complicado. El tema de la comunicación es complicado. Absolutamente. Estamos hablando de nuevos tiempos para la sala. Pedro, para ti, ¿qué te sorprende en la sala? La sala, a mí, por mi propia historia, la sala me ha impresionado siempre y es muy importante. Luego ha venido bueno, la hegemonía de la cocina, pero la sala, cuando yo empecé a ir a los restaurantes, para mí la sala era el restaurante, era el conjunto de todo. Y es así. Yo recuerdo la primera vez que entraba en dos restaurantes emblemáticos de España, que eran el Zalacaín y el Vía Veneto, Madrid y Barcelona. Yo empezaba a trabajar y tenías la suerte que te tocaba ir a comer al Zalacaín un día. Dije, caray. Iba al Zalacaín, no había entrado nunca y había quedado con un periodista para hablar de la marca, etcétera. Y entras pues pisando huevos por allí diciendo de pueblo, ¿no? Yo soy de pueblo. Y me encontré con el señor, ¿cómo se llamaba el de Zalacaín? Ollarvide, el señor Ollarvide. Pero iba a pedir ayuda porque aquí, como saben tanto... Un señor que bueno, dominaba el restaurante de una forma absoluta. A mí me llevó, como me llevó Monge en Barcelona, a la mesa como yo fuera el mejor cliente que había en los dos restaurantes. Tú no sabes lo importante que fue para mí aquello. Y desde entonces valoras mucho más la sala, porque realmente la sala es el medio natural en el que tú estás haciendo una fiesta. Porque ir al restaurante es una fiesta. Una fiesta gastronómica o una fiesta del tipo que quieras, pero una fiesta. Por lo tanto, si tú estás bien tratado, y el bien tratado es relativo, porque cada uno de nosotros somos diferentes y a veces quieres que te den mucha paliza, que no te den nada de paliza, o sea, al final dices, no he notado que había mucho servicio. Fantástico, pero todo ha funcionado perfecto. No he tenido que estar persiguiendo a un camarero, ¿no? Sino que estaban pendientes de ti. Tú eras el homenajeado en aquel momento, ¿no? Pues yo creo que esto es muy importante. La sala es muy importante para el final, cuando te vas de allí. Aparte de la cocina, se supone que hemos comido bien, el ambiente, la relajación, lo que has podido hablar sin que haya demasiado ruido. Hay tantos factores en la sala que son importantísimos. En fin, la sala es muy importante. Qué bonito, y que a uno le acompañen, ¿no? Yo creo que además ahí hay muchísimo mimo, ¿no? Vamos a hablar de cava, vamos a hablar de burbujas, vamos a hablar con grandes expertos que nos van a contar muchas cosas y que están aquí. Les vamos a presentar a todos. Además del señor Bonet a mi lado,
Vamos a tener con nosotros a Francisco González López, asesor del Consejo Regulador del Cava, a Pedro Ballesteros, Master of Wine, ingeniero agroalimentario, máster en viticultura y enología por la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cruz, sumiller, jefe de sumilleres de restaurante Mugaritz, y Ramón Fransasi Martorell, periodista y corresponsal de La Vanguardia. Un aplauso a todos y muchísimas gracias, porque desde luego va a ser una experiencia muy especial. Y por favor, un aplauso al señor Bonet. No, Adela. Es un placer tenerlo. Siempre me pone colorado y muchas más cosas. Pero No, en fin. yo voy a decir una cosa que además sé que me va a reñir, pero lo tengo que No lo decir. digas. A ver qué va a decir. Para mí, conocer al señor Bonet, y lo digo con total sinceridad y quien me conoce lo sabe, de verdad, decir señor Bonet, es usted un señor. Ah, sí, muchas gracias. Es usted un señor. Pues nada. Ya que estamos aquí en Donostia, en Euskadi, Egunon, Ongi Etorri, decir, yo creo que para toda la mesa, que es una gran satisfacción estar aquí, primero en Donostia, que es una ciudad maravillosa y hemos tenido la suerte de gozar de un clima que, vamos, extraordinario. En segundo lugar, volver otra vez al Basque Culinari es volver a revivir lo que representa esto. Es un templo de la cultura gastronómica y bueno, del futuro de toda la gastronomía, que es extraordinario. Y hay que felicitarles una vez más por hacer lo que hacen, que es realmente un ejemplo para todos. Y finalmente, pues esto, estamos aquí celebrando dentro del Congreso este apartado, esta ponencia que es Bubbles in Motion. Si no lo decimos en inglés parece que no suena, pero burbujas en movimiento. Hay dos tipos de movimiento. Uno es el que ahora está, todos hacemos el vino a ver si lo mareamos bien y lo hacemos bien, y hay que hacerlo, pero con cuidado. Y el otro es el propio movimiento que ha tenido este vino espumoso, que se convirtió en una DO en el año 86 y que ha tenido también un movimiento y una evolución desde que a mediados del siglo XIX pues, salió la primera botella, primera copa de espumoso hecho por el método tradicional. Hemos evolucionado muchísimo en cantidad. Desde aquella primera botella, el año pasado llegamos a 255 millones de botellas, de los cuales 162 se exportan y somos el primer método tradicional exportado en el mundo, por delante de nuestro gran competidor. Y exportamos a más de 140 países, con lo cual quiere decir que el cava es un producto español universal y que tenemos un 13% de este total que es premium, es decir, reserva, gran reserva y cava de paraje calificado, que es la última categoría creada el año pasado, o aprobada el año pasado, y que ha empezado su andadura con gran éxito, sobre todo a nivel de imagen internacional. Esto ha sido posible porque la industria ha evolucionado mucho, y no voy a entrar en detalles, pero sí que los que lo hemos vivido hemos visto la industria, cómo se ha preparado tecnológicamente y sobre todo, y ahí hablamos de la calidad del cava, la enología. Ahora, en todas las bodegas hay jóvenes enólogos que normalmente pertenecen a las familias que han estudiado enología y gracias a ello y a la inversión en la industria y en la tecnología que nos permite mejorar todos los procesos, pues hemos conseguido que el cava deje de ser el cava y sean los cavas. Porque de aquel cava que solía ser dulce hemos pasado a una infinidad de cavas que cada uno de los enólogos crea con la magia del assemblage, y esto hace que el cava sea plural y que nos proponga un binomio. Y el binomio es lo que vamos a hablar hoy aquí, y le vamos a dar una vuelta más, que creo que es interesante, sobre todo para el tema de la sala. Y es, por un lado, el tipo de cava, que como decía es enorme la cantidad de cavas que hay, aunque se puedan agrupar en unas familias. El momento, yo pienso que el momento de consumir el cava es muy importante. No es lo mismo consumirlo a deshora que de aperitivo o durante una comida o en un brindis. Y, por supuesto, la forma de consumirlo, ¿no? También yo creo que la forma sería la copa. Este binomio es lo que vamos a hoy ir desbrozando, cómo se puede mejorar. Porque al final de todo,
van saliendo cantidad de cavas, cantidad de copas. Esto puede ser un problema. Primero porque un exceso de copas nos va a llevar a que nos van a volver locos, lo que nosotros llamamos consumidores enterados, que no es lo mismo que los entendidos. Los que oyen que la copa es de una manera especial, o que tiene que ser todo el cava servido en una copa, y entonces empiezas aquí a complicar el tema. Y por otro lado, hay esta fiebre que se ha creado de crear nuevas cristalerías, y que en la sala esto complica muchísimo, porque antes había una serie de copas que eran las cristalerías clásicas, y ahora hay unas cristalerías específicas que ustedes seguro que en sus locales tienen, que cada tipo de vino al final tiene su tipo de copa especial, y ya no solo de una DO, sino dentro de la DO los tipos, que es una de las cosas que vamos hoy a tratar aquí. Lo cierto es que, de todas maneras, los entendidos de verdad, no los enterados, lo que buscan es sacarle placer a esta copa que van a tomar. El placer, sea el momento que sea, que es diferente, y el tipo de cava que también es diferente, y ahí es donde entra la complejidad. La sala se complica muchísimo. Y yo creo que además hay que tener en cuenta una cosa, y es, todos nosotros somos degustadores distintos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una estructura sensorial diferente, porque tenemos una genética diferente, y esto nos produce pues, unos resultados que podemos catar mejor unas cosas u otras, o no saber, etcétera, etcétera. Después tenemos cada uno de nosotros nuestra propia velocidad en todo. En la vida tenemos una velocidad personal, y en este caso una velocidad de degustador. Depende de lo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida degustando, tendremos más posibilidades de degustar mejor o no. Y finalmente, y este es muy importante y es lo que nos ocupa hoy aquí, este entorno cultural que hay alrededor de una cata en el momento que se trate. No es lo mismo un aperitivo que una comida, a lo mejor de degustación, o una copa a altas horas de la madrugada, o una copa de estas que se ha puesto de moda, que son los ice, etc. Este entorno cultural lo marca el restaurante, básicamente, en la que hay unos profesionales que tienen a su vez contacto y formación con otros profesionales. Estos sumilleres se ponen en contacto con enólogos, con Master Wines. Hoy tenemos aquí la suerte de contar con nuestro Master Wine español, Pedro Ballesteros. Y por supuesto, al final, entre todos, yo creo que lo que vamos creando es una cierta, digamos, jurisprudencia sensorial. Y vamos diciendo, al final, llegamos a unas conclusiones que nos gustaría hoy poder quizás darle una vuelta. ¿Qué tipo de copa, para qué tipo de cava? Depende de los momentos, pero no hay nada escrito, aunque sí que lo que diga este entorno cultural suele ir a misa y se expande muy rápidamente. Y lo dejo aquí. Yo creo que ahora es momento de que hablen mis compañeros de mesa, que son los que saben de estos temas, y particularmente, don Pedro, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Porque así creamos la emoción, don Pedro, contarles que todos vosotros vamos a tener la oportunidad, además, de probar todo lo que tomen ustedes también, ¿no? Con las mismas copas, en la zona de Cava Experience del cóctel. Y que además va a haber un taller de maridajes extremos y se une con nosotros Silvia Culel, ya que además vamos a tener la oportunidad de verla esta tarde y de estar con ella esta tarde, que esté aquí con nosotros. Vamos a dar un aplauso también a ella. Gracias. La verdad es que a mí me han dicho que se cataba cava y me he apuntado. O sea, perdonadme, pero había una silla de más y me he apuntado. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cava. Me acerco porque no os veo a todos. Creo que hay mayoría de gente muy joven aquí y quizá para vosotros sea normal que estemos hablando de catar cavas. Paco va a explicar que cavas de diferentes grados de crianza y de complejidad, y cómo esos cavas se adaptan a un tipo de copa. Y eso es una cosa que, bueno, para gente de mi edad es una sofisticación que era absolutamente inimaginable cuando yo estudiaba enología. Y tiene su sentido muy positivo.
Tiene un sentido histórico en todo ello y es un sentido que debemos siempre comprender de la evolución del cava. Las cosas tienen siempre sus porqués y a veces pues no se siguen mucho. El cava lo primero son burbujas y las burbujas tienen en aquellas culturas en las que no hay un problema religioso o ideológico, las burbujas se asocian siempre al éxito, a la celebración. Uno va viendo los indicadores de desarrollo de sociedades, empiezan a consumir burbujas. Yo tengo que ir con bastante frecuencia a China, y yo me acuerdo las primeras veces que iba a China, los gurús oficiales, los poseedores del saber, te decían, a los chinos no les gustan las burbujas. Los chinos no van a ver burbujas. Bueno, ahora vais a Ningxia, que está cerca de Mongolia, un desierto inmenso de un clima absolutamente extremo. Fijaros que tienen que enterrar a final de octubre todas las viñas para que puedan sobrevivir inviernos de temperatura de 35 bajo cero, mientras que en verano tienen 40 y tantos sobre cero, un clima extremo. ¿Y qué encuentra uno en Ningxia? La bodega de Chandon. La primera vez además que se ha hecho una bodega antes de tener las viñas casi. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque en China hay dinero, hay éxito y vienen las burbujas. Y el cava nació de una parte bonita de la historia de España, cuando de repente se empezó a crear una burguesía. Habíamos pasado muchas de las crisis, luego tuvimos muchas otras, pero eso es otra historia. Habíamos pasado muchas de las crisis, había una burguesía, había alguien que tenía cosas que celebrar. Y hubo un señor Raventós, que viendo en Francia el éxito, el champán, que era la gran cosa, la gran celebración de todos los ricos, pues se trajo un método de dar burbujas a la gente para que celebrara cosas. Y hacerlo, pues, oye, pues creando una industria para ello. Y eso es el origen del cava y del champán, no lo olvidemos. Esas burbujas que nos dan esa alegría, esa cosa mágica que no sabemos por qué, cuando podemos y tenemos algo que celebrar, burbujas. Y luego hubo una cierta evolución. Esas burbujas pues, se hacían a partir de unos vinos que se habían fermentado, unas uvas, no había que buscar muchos apellidos, lo que importaba era la técnica de hacer esas burbujas. Se fue aprendiendo en Cataluña, se fue aprendiendo esa técnica, se llegó a ser líderes mundiales en controlar esa técnica y se hicieron unas burbujas que todo el mundo podía beber. Yo cuando era un chaval, los anuncios de final de año de alguna casa comercial cuyo nombre no recuerdo, siempre eran lo que soñábamos. Y las burbujas, antes lo hemos estado hablando, como antes los vinos eran más dulces para que pudiéramos beberlo también la gente más joven y nos acostumbráramos más, era más fácil entrar con un fondo dulce. Y aquello fue creando primero un gran consumo y sobre ese gran consumo es un proceso que siempre ocurre, fueron saliendo gentes que fueron pensando más en el producto y desarrollando la calidad en ese producto. Y al final llegaron en un sistema totalmente opuesto a lo que pasó en Borgoña. En Borgoña tú tienes unos vinos mucho más sencillos de hacer tecnológicamente y en esos vinos rápidamente al hacerlos tú ves que hay una diferencia de terruños y te van dando diferentes calidades y así ordenas tus vinos. En cava primero se aprendió a hacer el vino, después se aprendió a hacer muy bien y solamente después, a finales del siglo XX, se empezó a pensar que había unas calidades que venían muy directamente relacionadas con el suelo y que a partir de ahí había una diferencia enorme de calidades y se podía jugar en una gran gama. Y a partir de ahí llegamos, en una historia que la corto muchísimo, a que hoy podamos hablar de que hay una serie de vinos cuya calidad justifica que puedas decidir hacer una compra relevante, estas copas nunca son baratas, para adecuarte a esos vinos. Pero necesitas toda esa historia de sofisticación para llegar a esta conclusión. ¿De acuerdo? Y es lo que nos encontramos ahora con el cava. Pensad el terruño, todo el mundo habla del terroir. Hay gente que dice que terruño es una expresión que no es adecuada, que terroir es más positiva. Da igual, la definición al final es esa compleja combinación de suelos, climas, gentes y plantas que origina un producto, una fruta, esa uva, que de alguna manera, gracias
El terruño no existe cuando eso no existe, a la fermentación, gracias al papel de esos miles de millones de bichitos que nos están transformando esas uvas en algo delicioso que no se parece a la uva, se resulta en un producto diferenciado. Y en el caso del cava, tienes 2 veces esa complejidad, porque estás fermentando 2 veces el producto. Y la primera complejidad la tienes en el vino base y ya te va a diferenciar muchos terruños, muchas variedades, muchos orígenes. Y la segunda complejidad es cuando ese vino base lo metes en una botella y añades un poquito de azúcar, unas levaduras, cierras la botella y dejas que eso durante un espacio de tiempo trabaje. Y al trabajar esos bichitos van como sacando mensajes de ese líquido, otros mensajes que no estaban antes, que se van a ir plasmando cuando tú catas ese vino. Y si además eso lo haces, y es una característica única del cava, si tú a eso le das tiempo de estar años, muchos años, que eso vaya muy lentamente, ese mensaje se va haciendo siempre más fino, más directo, más único. La calidad del cava en muchas ocasiones depende del tiempo de crianza, pero solamente puedes tener un cava en mucho tiempo de crianza si el origen del vino es el adecuado. Si el vino es un vino flaco, no tiene interés, no podrá con todo ese sistema y será una cosa sin interés. Y de ahí llegamos a esta complejidad. ¿Qué tenemos ahora en cava? Tenemos lo primero por lo que se creó, las burbujitas. Nunca las olvidemos. Tienen que haber cavas baratos para que la gente tenga su derecho a las burbujitas. Nunca olvidemos que estamos en una sociedad que es única. Nunca ha habido tanta gente culta en este país, nunca. Pero no, hoy por hoy, ser culto significa tener la información, la sensibilidad para los placeres estéticos, y beber vino es evidentemente un gran placer estético, pero por desgracia no siempre tienes el dinero. Con lo cual tenemos que pensar que algunos vinos tienen que comunicar esos placeres y no tienen por qué ser caros. Y esa es una base que tenemos, esas burbujas, ese placer. Luego vamos a tener unos cavas que se van a ir complicando, que se van a ir creando una serie de cosas nuevas, porque tienen un fruto muy particular, porque tienen una combinación de variedades, porque vienen de un origen determinado, porque en algunos casos tienen una dosificación particular, algo que los va distinguiendo. Y luego llegas a lo último, que son lo que antes no existía y ahora, pues afortunadamente es lo que está marcando cava, es los cavas exclusivos, los cavas que te hablan de un paraje determinado, de una creencia determinada, de unas personas determinadas. Y eso es lo que nos justifica que hoy podamos estar catando 4 cavas, 3 tipos de copas y viendo cómo eso se adecúa más o menos a lo que uno está buscando. Ya os adelanto lo que vamos a hacer. Ellos van a catar, por cierto, ¿dónde están los vinos? Ya van viendo los... Ellos esperemos que vayan a catar algunos de los vinos. Ahora lo va a explicar Paco cómo son esos vinos. Y sobre esos vinos yo lo que quiero de alguna manera que ellos os puedan transmitir de alguna manera lo que es, cómo son esos vinos y por qué nos puede gustar más una copa u otra copa. ¿De acuerdo? Vamos a hablar no solamente de por qué el vino tiene estos sabores o estos aromas o esta estructura o esta acidez, nos gusta más una copa a otra, porque eso no es uno de los elementos. Vamos siempre a recordar que la característica más importante, la característica más gloriosa del cava es que nunca se bebe en soledad. El cava es un elemento de sociedad. ¿Quién ha bebido cava solo? Bueno, el de la película Sideways, la película esa que se bebió un Cheval 47 en un McDonald's solo, pero es una cena dramática, o sea, es una cosa que te hace llorar, una cosa así. Es de compartir. Y entonces vamos a ver también cómo esto pues, se puede adecuar a los diferentes tipos de vinos y luego vamos a hacerlo de tal manera que no os entre demasiada sed, demasiada gana ni demasiada cosa, pero sí os entre lo suficiente para que cuando acabemos vayamos todos pitando a compartir una copa de cava. ¿Os parece así? Vamos ahí, vamos a empezar. Yo quería empezar con la gente que de verdad en esta cosa sabe, y el primero yo quería que Paco, que ha sido el director técnico de la Denominación de Origen Cava
durante muchísimos años, que sigue siendo el que más sabe de todo esto y además es el responsable de estos vinos, porque tú fuiste el que los seleccionaste de alguna manera, que nos cuente qué son los 4 vinos que vamos a catar. Y luego vamos a ver algún elemento que hace que estos vinos sean diferentes de alguna manera y luego los demás ponentes pues, nos van a decir qué es lo que ellos catan. Seguro que no van a estar de acuerdo, o sea, alguno va a decir una cosa y otra, pues para eso estamos, porque para estar de acuerdo uno que no habla, ¿verdad? Y vamos a ver un poco si podemos, de alguna manera, diseñar algo, pensar algo que os sea útil para lo que es el servicio en sala, para lo que es conocer el cava, los vinos espumosos en servicio a los demás. Y yo voy a pedir en todo momento que no tengáis ninguna educación, que interrumpáis con preguntas, que hagáis lo que queráis, porque aquí estamos todos para compartir, porque el cava es para compartir, también de esta manera. ¿Os parece? Vamos a ello. Paco, ¿cuáles son los vinos? Bien, pues el ejercicio que hemos preparado es dentro de la versatilidad que tiene el cava, vamos a examinar una misma concepción enológica, un tipo de cava que ya está preconcebido para que, en principio, está orientado para que sea un gran reserva, pero lo vamos a catar en función de la crianza. Es decir, esa misma concepción de esas mismas variedades, esa misma técnica enológica que se le aplica y para que, de alguna manera, pues se vaya uniformizando lo que es un tipo de cava, con la variabilidad que le da pues, cada añada, en cuanto al clima, en cuanto a esos otros aspectos de añada, pues lo vamos a ir catando en las diferentes copas, la copa como principal instrumento de valoración de la calidad. Estos 4 cavas que se han seleccionado, pues todos están concebidos con 2 variedades de las principales del cava, que es la variedad Macabeo o Viura y la variedad Parellada. Son 2 de las variedades principales y entran a formar parte en todas estas añadas en 2/3 en su composición de la variedad Macabeo y 1/3 de la variedad Parellada. También decirles que tenemos un cava más joven, con proyección para llegar pues, hasta gran reserva, y este cava joven tiene en la actualidad 13 meses de crianza. Como sabrán, la crianza mínima para un cava son 9 meses. Los cavas más jóvenes pues, suelen salir entre 12, 13, 14 meses. Este es un cava con 13 meses. El segundo cava, por tanto, el primero es de la cosecha 2016, el segundo cava es de la cosecha 2015 y ya se puede conceptuar como cava reserva porque tiene 25 meses de crianza. El tercer cava es de la cosecha 2013. Por tanto, tiene ya 49 meses de crianza. Y el cuarto cava es una larga o larguísima crianza porque tiene 133 meses. Es de la cosecha 2006. Todos estos productos se han degollado. Degollar es sacar las lías que son la levadura que produce la burbuja que comentaba Pedro, se han degollado hace un tiempo, se ha tapado y está en disposición para su consumo. En función de lo que son esos aspectos cualitativos, como pueden ser tanto los aromas o desprendimientos o la percepción en boca del producto, es por lo que se van a utilizar estas diferentes copas. Por lo tanto, ya que nos han servido, pues una vez conociendo los productos, pues vamos a ello. Parece. Empezamos con el más joven, el cava que tiene 13 meses.
un cava que no va a tener entonces ningún tipo de apellido. Sabéis que hasta hace muy poco los apellidos del cava se referían al tiempo de crianza. Cuando tenías los cavas, según se iba teniendo más crianza, eran los reservas y los gran reservas, lo que se llama la cava premium. Es una indicación de calidad que, os insisto, para poder tener un vino con muy larga crianza necesitas tener muchas carnes, ¿eh? Los vinitos flacos van a ir siempre a vinos jóvenes y, de alguna manera, es una buena indicación. No es la única. Uno puede tener diferentes estilos de cava, uno puede buscar, algunos productores lo hacen, cavas muy afrutados, en los cuales no les interesa mucho que el cava empiece a tener indicaciones de edad porque gusta mucho fruto, y entonces pues se hacen más jóvenes y son cualitativos. Como bien decía antes Pedro, pues los cavas, lo importante no es solamente la calidad cuando uno está sentado y está hablando, sino el momento de consumo, con quién lo haces, en qué ocasión y con qué objetivo. Con lo cual, no es que vayamos a tener más calidades, vamos a tener diferentes estilos de vino. Ramón, ¿cómo es el primer vino? El primer vino es joven, con mucha fruta, destacaría la manzana, y con un buen desprendimiento de carbónico, aunque bien integrado. Es curioso cómo las copas transforman el carbónico en lo visual, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaban en lo de los espumosos, supongo que como tú, ibas a las ferias y los productores rayaban la copa con un cuchillo para que hubiera una cascada brillante de carbónico, porque esto vendía, ¿no? La burbuja es importante, pero no lo es todo. La burbuja tiene que estar integrada, porque si molesta, a mí no me interesa, por muy endógena que sea esta burbuja, ¿no? En las tres copas es curioso cómo cambia el vino. Es importantísimo el efecto copa. Bueno, una buena copa es aquella que tiras al suelo y no rebota, hasta para empezar, ¿no? Pero luego, o sea, comprar buenas copas, por favor, porque es esencial. Lo de la copa, yo voy a algunos restaurantes y digo, madre mía, con lo bien que se come aquí y qué arco rock me metéis, ¿no? Porque yo voy a muchos restaurantes ya también por el vino, no solo por comer, ¿no? Y creo que hay que fijarse en la importancia de la copa y cómo cambia el vino radicalmente, ¿no? El que vende estas copas en España, que supongo que muchos de ustedes lo conocen, cuenta que Mozart, escuchado en un transistor o en un equipo de alta fidelidad, es el mismo Mozart, pero suena muy diferente. Y aquí ocurre lo mismo. La copa de vino, que es la del medio, ha castigado el carbónico. Sí, señor. Yo quiero que veáis, la vais a ver luego, lo que son los modelos de copa y un poco las teorías que hay detrás de modelos de copa. A veces son un poco, para mí por lo menos, son un poco difíciles y a mí el momento y la compañía me siguen influenciando mucho más que en estas cosas, pero es verdad que la copa tiene una influencia fundamental. Tenéis tres tipos de copa. Esta copa es una versión, digamos, refinada y sin las cosas absurdas de las flautas. ¿Se dice flauta en castellano? Flute, las flautas, sí, que parece una flauta, lo largas que son, ¿no? Hechas así. Es la copa que quizá cada día más veis ahora en los restaurantes. La gente asume, incluso en casa, la gente tiene copa, ¿verdad?, de estas así cilíndricas y luego otras para el vino. Luego vamos a discutir con nuestros ponentes si eso tiene sentido o no. Ya nadie tiene una copa Pompadour, porque eso, ¡ay, qué ignorante! ¿Cómo vas a tener una copa con la forma del seno de la Pompadour? Y eso se va en toda la burbuja. Y la gente tiende a ser, en todo lo que no sabemos mucho, y de vino no sabemos mucho, tiende a tener un cierto dogmatismo, ¿no?, en las cosas y hace así. Tenéis otra copa, que es, como había mencionado Ramón, una copa de vino, una copa de vinos tranquilos, y luego tenéis una copa diseñada especialmente para el champán, que se diferencia fundamentalmente de la de vino, que tiene una forma más recogida, entonces te recoge la apertura, es más pequeña, con lo cual, en principio, debería ayudar más a recoger los aromas. Es un altavoz, esta última copa. ¿Cuál? Es un altavoz. Un altavoz, mira, es una definición muy, muy bonita. Entonces tú tienes un contacto entre un líquido y una atmósfera, tienes una diferencia de tensiones, hay una liberación de sustancias olfativas que tú captas con la nariz, y además aquí hay una liberación también de carbónico, y según la forma del recipiente, pues vas a tener una u otra expresión. ¿De acuerdo? Más o menos, estoy simplificando demasiado, pero es para que no enrollarnos demasiado. Y luego tienes otra cosa importante, que es la finura del cristal. Si tú tienes la copa de cristal muy gordo,
abres mucho la boca y no controlas mucho lo que te entra en la boca. Lo simplifico mucho. En las copas, con el cristal más fino, poder regular muy bien las cosas. Y luego hablaremos de otras cosas, pero quería que vieran las 3 copas. Y en esta copa, Ramón, lo que más has basado es el fruto, ¿verdad? En este vino, en este primer vino. Expresa la juventud y los aromas primarios, sobre todo la manzana, y también una nota ligeramente amarga, como de cáscara de limón, ¿no? Sí. Muy interesante. Son Bruts Natures, nos ha contado, aquí no hay adición de azúcares ninguno, ¿no? Que en un cava joven no es lo habitual, a lo que estamos acostumbrados. A los expertos quizás nos guste más que al gran consumidor. ¿A ti cuál te ha gustado más, Pedro, de este vino, de las 3 copas? ¿Y por qué? Yo sigo pensando que el momento es muy importante. O sea, este cava, pues a lo mejor para comer yo no lo escogería y entonces esta copa ya no me serviría tanto. Que está bien, esta copa ahora de aperitivo o, no sé, Guillermo ya me corregirás, pero a deshoras pues es estupenda, ¿no? Es una copa fácil, tampoco cabe mucho, no te la estropean. Si tuviera que comer con este cava, entonces escogería esta sin duda. Porque al final, yo me preguntaba ahora cuando estabas hablando de todo esto, en el momento, ¿y qué nota es la que a mí me va a dar más placer de todo? O sea, el aroma o el gusto. Depende, a lo mejor si es en un momento tonto de estos, el aroma este pues te lleva a la frescura, etc. Pero si estás comiendo, yo necesito el sabor. Entonces necesito una copa que me lo decía Paco antes, o sea, la circunferencia, la embocadura marca mucho la degustación y el placer que te deja. Yo, si voy a comer, a mí me dará más placer esta. ¿Pero tú comerías con este cava? Él sabe algo de cava y además tiene acceso a mucho. Yo, Guillermo, yo. ¿Tú? ¿Entre Sí. los 4 que hay o te irías a un cava más viejo? Yo personalmente cogería un cava más viejo. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros llevamos una deformación, aparte de la edad, que llevamos muchas botellas y no de vez en cuando, sino cada día. Y al final ya te vas decantando por un estilo. Sí. Ya te gusta un estilo. Y el estilo ya te lleva a la copa y al final ya te conviertes en un bicho raro. Bicharraco, Guillermo, para el primer vino. No, estaba pensando que en sí, o sea, la copa es parte del relato. O sea, cuando me he sentado estaba pensando que quizás la copa es como el posterior a la historia y al relato y el previo al disfrute, ¿no? O sea, que en sí es como parte fundamental del camino. Pero, sin embargo, ahora estaba pensando que sí es parte del relato porque, claro, si piensas desde dónde viene todo y al final, o sea, esa parte de la emoción y entender como un contexto, en este caso en versión líquida, o sea, tiene que ver con pensar pues de dónde viene, ¿no? Y yo me imagino pues esos productores pues trabajando con las manos, en sí como un repaso de la historia a través de un método tradicional, que en sí pues esto conmueve porque al final vinos se pueden hacer en todo el mundo. O sea, en todas las partes del mundo a día de hoy tecnológicamente puedes hacer un vino. Pero lo difícil de verdad es tener una historia. Y si tienes una historia, es que lo tienes todo. Tienes como los cimientos para construir excelencia y singularidad en este caso. Entonces, la copa, si hacemos un repaso del relato, es parte de él. Porque en sí, tú cuando cuentas un cava, en este caso, que además, mira, en los últimos años, por suerte, cada vez creo que hay un trabajo de eliminar estos tópicos, que además, tópicos me refiero en el mundo del vino, no solamente en el cava. O sea, tópicos que quizás durante muchos años alejaron a las personas del vino, y hablando del cava como vino, evidentemente. Y ahora sí que hay un esfuerzo por un acercamiento desde esa cercanía y ya, o sea, y lo hilo con la sala, porque en sí también, ahora que estamos hablando de nuevos tiempos de la sala, quizá uno de los nuevos tiempos sea la cercanía. La cercanía entre personas que hacen que vivas un momento mágico. Y esto habla de versión sólida, de versión líquida, de sentimientos, de personas, de amabilidad. O sea, en sí como es un círculo que se tiene que cerrar. Entonces, la copa en sí es esa parte del relato fundamental, porque si tú lo que haces es contar una historia, porque a día de hoy la gente ya no quiere escuchar tecnicismos, quizás, ¿no? Lo que quiere escuchar quiere escuchar una historia en la cual se sienta protagonista, en la cual sea una parte fundamental, porque tú haces que la gente sea protagonista de lo que tú le estás contando, porque esto es esencial para empatizar. Y si tú estás contando una historia
bonita, bella, que te seduce, que te conmueve, y la copa no está adecuada a tu historia, seguramente ahí rompes tu relato. Y sin embargo, si tú lo que haces es contar, pues mira, una historia pues de excelencia, de tiempo, de personas, en esa búsqueda de la emoción, necesitas una copa que vaya acorde con tu relato. Porque además así es la forma de cerrar el círculo y así es como puedes seducir a través de herramientas. Y una de esas herramientas para seducir es, desde luego, la historia, pero también las herramientas que te ayudan a sostener la historia. Y la copa, sin duda, es una de ellas. Claro. Ahí donde vivo yo, en Bélgica, eso lo saben hace muchos años. Y tú tienes, no sé, vas a un bar y tienes unos ajeros, 60, 70 tipos de cerveza, y cada cerveza tiene su copa. Son cristales vastos, son de una gordura así, lo que quieras, pero ese mensaje ellos ya lo practican así. Los bares tienen pues eso, 30 tipos diferentes de vasos y una cosa y los cerveceros venden la cerveza y regalan los vasos para que se mantenga. Es una parte importante. Silvia, ¿tú dónde podrías? Muy rápido. Yo solo decir que creo que las 3 copas cumplen los mínimos requisitos que Ramón espera cuando llega a un restaurante, ¿no? Un restaurante donde quiere disfrutar de un cava o de un vino. Pero dicho esto, sí que es verdad que este primer cava que estamos catando es un cava joven, es un cava fresco, es un cava que nos invita a disfrutarlo seguramente en un aperitivo, en un cóctel, en una entrada. O sea, es un buen recibimiento y como tal, y siguiendo con lo que dice Guillermo, de intentar facilitar al consumidor el consumo de este cava, pues quizás tendríamos que destacar esta primera copa por lo que acentúa una de las características principales del cava, que son las burbujas, ¿no? Está claro que donde brillan más las burbujas es en esta primera copa, hablando de este cava en concreto. Sí. Es un cava para tomar en pie, ¿verdad? Yo lo veo así. Sí. Hay cavas que uno toma en pie, hay cavas que uno toma sentado, hay cavas que uno toma sentado tranquilamente y hay cavas que no se puede decir cómo se toman. Vamos pero por ahora todos sois favorables digamos, en este cava que lo vais a probar, que es un cava joven, que está basado, Ramón lo ha descrito muy bien, sobre la frescura, sobre los frutos, la manzana, es un vino que no ha hecho la maloláctica y tiene el ácido málico tan típico de las manzanas, pues eso se llama así, y es un cava, digamos, de trago relativamente rápido. No es un cava que vas a estar esperando el recuerdo ni nada, te lo vas a tomar de pie, charlando, compartiendo alegría, y por eso os inclináis más o por una copa que te recoge lo que es los aromas, de alguna manera, como decías tú, Ramón, o tú estabas para la copa, también recogía, ¿y tú en qué copa estabas? A mí me ha gustado la primera, y tú también. ¿Habéis visto? Es copas. Fijaros también el tema práctico. Esta copa, ir por ahí en un cóctel, con esta copa, pues es una pesadez porque es muy grande, porque la manejan mal, porque te da miedo que te la rompan. Esta es una copa, vamos, la manejas sin mirar, ¿ves? Vas paseando, es súper manejable y eso es importante también de este tipo de cosas. No vamos a pensar solo que son las complicaciones organoléctricas, sino también los temas prácticos. Y si es un cava, tomar en pie, entiendo así. A los que os gusta más el fruto y lo queréis más oler de esa manera, ya lo vais a tomar sentado, entonces quieres algo que te recoja el fruto. Vamos al siguiente cava, que este ya tiene 25 meses, ¿no? Sí, este ya tiene 25 meses. Como antes decíamos, todo es Brut Nature, es decir, que no se han añadido azúcares en el momento de extraer los sedimentos que se ha formado en la segunda fermentación. Sin duda, la copa, como estamos con 3 copas bonitas y buenas, de cristal fino. Lo que pasa es que, conociendo también el comportamiento que tienen los aromas en el cava, tenemos que pensar que hay 2 partes o 3 partes muy importantes en la copa, que es, antes comentamos, lo que es la embocadura. La embocadura sirve para recoger los aromas. El cáliz en sí, que es el cuerpo de la copa, es lo que nos va a extraer en mayor superficie esos aromas, que los recoges en la embocadura. Y luego los otros aspectos son la elegancia de lo que es el tallo, o
o ¿cómo se diría? Pues el tallo o lo que es la altura de la copa, el pie. Bueno, el pie a lo mejor es, bueno, sí, la parte del pie, o la caña. La parte que se rompe. Entonces, en los cavas que ya tienen otras crianzas que nos va a dar otras sensaciones aromáticas y gustativas, pues tenemos que ir más a otro tipo de copas, en mi criterio, más amplias, porque la embocadura te sirve para dirigirlas a la parte de la lengua mejor y para recoger los aromas de otra manera. Y el cáliz, sin duda, es fundamental para ver los desprendimientos. Y esta copa es para ver la singularidad del cava, que son los rosarios de burbujas. Sí, señor. Pedro, 25. háblame de este vino. Bueno, y aquí ya empezás a notar una evolución. Este vino ya, el cava ya se ha hecho más mayor, ya empiezan a salir estas notas tostadas, la autólisis ya empieza a hacer su efecto y la complejidad asciende de una forma considerable. Con lo cual ya la copa esta, según para qué, se queda corta, desde mi punto de vista, y ya te vas otra vez pues a la copa más de vino, con más base, que te va a hacer resaltar estos aromas que decía Paco. Y finalmente la entrada, a mí me gusta la entrada de esta en la boca, el vino te lo esparce cada vez mejor. Pero cualquiera de las dos últimas a mí me gustaría. Me gustaría. Guillermo, ¿tú dónde servirías este vino? ¿Cuándo lo servirías? ¿De aperitivo? ¿Con algún plato? Mira, hay una cuestión de los cavas. Para mí, cava es... Para mí los vinos, todos los vinos son para comer con ellos. O sea, tú puedes tomártelo solo, pero en sí, o sea, históricamente siempre se ha asociado al vino con comer. A un disfrute, pero siempre la parte líquida siempre ha ido acompañada de su parte sólida. Entonces, claro, si pienso en comer, o sea, al final creo que es fácil asociar el cava con hechos históricos. Como, por ejemplo, ahora que hablabais de Pompadour, claro, me ha hecho acordarme que teníamos un plato el año pasado que le llamábamos ostra Pompadour, porque de hecho siempre históricamente se ha asociado las ostras con champán. Claro. Pero hay una parte que son los cavas con muchos años, que claro, adquieren una complejidad que es única y tienen un punto de oxidación controlada que es bello, de la misma manera que las ostras. Entonces, muchas veces nos rebanamos los sesos y en sí, o sea, los antiguos ya sabían muchas combinaciones que a día de hoy pues son importantes. El huevo y la quina en Andalucía, las ostras con champán. O sea, en sí ya los antiguos ya sabían mucho de esto, ¿no? Entonces, para mí esto sigue siendo un cava de entrada. Quizás siga siendo un cava para arrancar y a partir de ahí ir subiendo. ¿Tú lo tomarías en pie, este cava? Sí, sin duda, sí, sí. Con otra copa, eso sí, ¿eh? ¿Con qué copa? Con la última. Vale. Sí, pero sí lo tomaría de pie. Para mí no es un cava como de reflexión, sino de disfrute. De disfrute. Sí. ¿Y tú, Silvia, cómo lo ves? Tengo mis dudas, estoy convencida de que no me lo tomaría con la primera copa, lo haría entre la segunda y la tercera, pero sí que este vino a mí me recuerda, hay una parte que me recuerda su origen de vino y por eso me decanto por la copa 2 un poquito por la de vino, también. Sí, sí, sobre todo por esta fruta más madura, las pequeñas notas tostadas que empiezan a aparecer y que esperamos que van a aumentar en cuanto a crianza. Claro. Y a mí la segunda copa me gusta mucho con este cava y ¿por qué no con unos entrantes, ¿no? Para empezar, una copa para empezar, pero ya nos sentamos con esta. Muy bien. Tenéis que pensar, los 4 cavas, os vais a catar, son totalmente secos, ¿eh? No tienen nada de azúcar y ahí también siempre es importante. El cava, lo hablábamos antes, pues durante muchos años, cuando éramos críos, se servía con bastante azúcar. Era una época que había poco azúcar y ahora sobra azúcar y se valora la cosa seca. Y el cava siempre tiene esa ventaja adicional. Al no ser un vino demasiado ácido, entra muy bien totalmente seco. Es una gran diferencia que puede tener con los champán. Los champán hacen muchos
a dosage cero y suelen ser vinos que vamos, los dientes te saltan para los sitios porque tienen mucha acidez. El champán, yo creo que los mejores tienen siempre una cierta cantidad de azúcar para equilibrar eso. Cava es el único espumoso que realmente se puede permitir el lujo de ser muy viejo y de no utilizar el azúcar como una forma de encontrar su propio equilibrio. Y eso es una cosa que se ha descubierto hace relativamente poco, ¿verdad, Pedro? Antes no habían cavas totalmente secos, ¿no? Ramón? No, había semisecos. Era todo así. Vamos al tercer vino, que me indican que vamos apretados de tiempo. Tercer vino, Paco. ¿Cuántos meses tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos 49 meses de crianza. 49 meses dentro de la estratificación cualitativa por crianza, a partir de 30 puede optar a ser gran reserva. El gran reserva es a partir de 30 meses, pero es condición necesaria esa crianza, pero no suficiente. Es decir, que todas las partidas de gran reserva pasan un control de calidad analítica y organolépticamente. Pienso, en mi criterio, que lo pasa sin duda por la edad, pero también pienso que por cata. Y como antes se decía de los sin dosificación, sin azúcares en el momento del degüelle, conforme se va aumentando la crianza, menos es necesario porque ya lo que es la crianza está limando cualquier punto, cualquier diente de sierra que nos pudiera suponer ese vino. Guillermo, ¿cómo ves ese vino? Y también explica un poco por qué es importante que tenga más crianza. ¿Qué es lo que tú ves frente al otro? Guillermo es un gran degustador, además, y sobre todo lo sabe comunicar muy bien lo que hace. No, o sea, creo que en sí el tiempo, y luego quizás en el cuarto se ve más, el tiempo le aporta una singularidad y unos adjetivos a los vinos increíbles, pero sobre todo en el caso de cava, que evidentemente es necesario que haya pues una buena viña, ser estrictos a la hora de hacerlo, pero también esa capacidad de la calma, de la paciencia y de la espera para conseguir que se convierta en excepcional. Seguramente cava, y si comparamos con otros espumosos del mundo, por proximidad también champán, necesitan mucho tiempo de calma y de espera para que de verdad lo que hay en una copa sea emocionante, ¿no? Es cierto que el valor del momento es fundamental en este caso. Y en sí también la copa, ¿no? Y para mí esto sí que es un cava que tendría un relato mucho más poderoso y más potente, y de los que de verdad, o sea, puedes empezar ya a llegar a la gente, porque en sí, o sea, para ser un cava gran reserva son 20 meses menos. O sea, todo esto todavía va más allá. O sea, ya en sí es como dibujar al extremo para también dibujar a futuro. Y esto siempre es muy bonito. Y me gusta mucho la tercera copa también. La tercera, muy, Sí. muy de vino, ¿verdad? Muchas veces lo que te hacen los cavas con una crianza muy larga, tú vas a notar la largura de crianza en el final de boca, en el recuerdo del vino, ¿verdad? Cuanto más largo es, si son de calidad, más largo es el recuerdo. Entonces eso te hace que la forma de beber el vino sea muy diferente, porque no es beberlo y ya lo catado, es beberlo, concéntrate, déjalo que se despida de ti, que tenga su tiempo, y entonces has entendido el vino. Entonces los cavas, ¿verdad?, de mucha crianza, muy largos, requieren ese tiempo de silencio, de introspección, que luego se convierte en amistad, porque vas a hablar del cava, pero esa cosa así, que quizá un cava más joven, ¿verdad?, sea más inmediato, ¿no? Silvia. Y una cosa importante que no hablamos, que es que estamos ganando en persistencia y también en volumen, en boca. Por lo tanto, ya volvemos a hablar de un cava gastronómico. Ya estamos hablando de un cava que nos puede acompañar una comida. Nos lo cuenta mejor Guillermo, pero yo creo que es evidentemente es el cava gastronómico. Ramón, por favor. Me gustaría subrayar el efecto añada. El color es impresionante por ser una gran reserva. Estamos hablando de un 2013, fue quizás una de las mejores añadas, de las últimas grandes añadas del cava. Y volviendo a la copa, aquí yo creo que empieza el efecto Dolby Surround, ¿no? Antes hablaba de un altavoz, aquí ya hay un amplificador, ¿no? La última copa expresa cómo es este cava con su complejidad, que es viejo, pero no lo parece tanto. Quizás por la acidez del 2013.
Este tampoco ha hecho la malo, ¿verdad? No. No, se le nota la puntita ácida. En España tenemos un problema que se llama falta de acidez. Los vinos en España, con unas zonas, precisamente unas excepciones muy particulares, quitando Guipúzcoa, pues tienen un problema que no llegan a tener acidez, con lo cual es muy importante cada día más que sepamos manejar, tener clase con acidez natural. De ahí salen los grandes vinos. Y lo que se hace muchas veces, sabéis que los vinos pueden hacer varias fermentaciones. La absolutamente esencial es la fermentación alcohólica, que transformas los azúcares de la uva en alcohol y otras cosas. Y hay una segunda fermentación, que es la maloláctica, que transformas el ácido málico, un ácido inestable, altamente energético y con mucha acidez, en el ácido láctico, el de la leche, que es un ácido mucho menos ácido y más estable. Y para mantener frescura en este tipo de vinos, la fermentación maloláctica se impide, para que mantengan esa acidez naturalmente. Cuarto vino, don Paco. Bueno, el cuarto es para medir como una larguísima edad de crianza. El cuarto vino, que tiene 133 meses, o sea que son 11 años y un mes, yo lo cuento desde el momento que se ha hecho el tiraje hasta el momento que se ha hecho el degüelle, pues es un vino que ya tiene otras connotaciones, tiene otra complejidad. Y son vinos donde ya tienen otra estructura, otra consistencia que se lo ha dado esta crianza. Seguimos haciéndolo pues, en Brut Nature y son productos ya no del todo comerciales o para el gran público, pero realmente es un demostrativo de lo que puede ser un gran cava. 132 meses, que son 11 años. 11 años y un mes, he dicho 133 porque le sumo a la fecha de degüelle. 11 años y un mes en lenguaje judicial, ¿no? Silvia, dinos algo de este vino. La complejidad y sobre todo lo que hemos hablado durante este ratito de la importancia de los años, pero sobre todo también la importancia del servicio. Yo creo que aquí es muy importante hablar del servicio de este cava, porque este cava es un cava que se tiene que explicar para poderlo disfrutar. Y además tiene que tener un servicio, habéis visto que nos lo han servido antes, creo que es un cava que necesita su tiempo, ha estado mucho tiempo dentro de una botella y necesita su espacio. Y otra vez seguiría con lo mismo, aquí ya empezamos a hablar de notas oxidativas, estas notas que tanto nos gustan a algunos sumilleres y que tan difícil es de contarlas al consumidor final sin entrar en este vocabulario que muchas veces aleja al consumidor, ¿no? No sé, Guillermo, ¿cómo lo explica esto? ¿Tú cómo explicas este vino? No, es que, ¿sabes qué pasa? Que me estaba aguantando porque a mí esto me conmueve y me parece que es precioso. Es precioso por muchos motivos, pero mira, al final cuando hay muy pocos vinos en el mundo que en sí trascienden al tiempo. Y seguramente no sea porque no pueden hacerlo, sino porque no haya generosidad. Y es la generosidad quien seguramente crea parte de la magia de todo esto, ¿no? La generosidad de generaciones, es decir, una persona que produce algo no para él, sino para dejar como legado a las siguientes generaciones, y esto es un acto precioso, y de hecho este vino tiene mucho de esto. También el tema de que cuando acaba la vida ahí empieza la eternidad, y para mí esto ya estamos hablando de eternidad. Y además el tiempo es capaz de convertir al líquido elemento en arte. Y para mí esto ya pasa de ser un vino a estar hablando de algo, de un ente superior. Y para mí esto ya empieza a ser arte y por lo tanto me conmueve. Y además, en sí muchas veces el arte no es perfecto. De hecho, la perfecta imperfección seguramente sea una de las mayores virtudes de esta copa. Y además de todo esto, mira, al final ya hay mucha evolución aquí. O sea, en sí el tiempo le ha dejado una huella que ya es imborrable y todo lo que queda ya es como continuar en el tiempo hasta no sabemos cuándo, pero claro, hay que pensar que 11 años es media generación. O sea, media generación esperando, aguardando, dejando que se haga único. Seguramente el valor de ser irrepetible sea que el tiempo le afecte de una manera tan bonita como a este.
Y en sí, para mí, esto es de aquellos vinos que te roban un hueco en la memoria y te acompañan para siempre desde el pensamiento. Y para mí esto es lo que esto es lo bonito del mundo del vino, tener cosas así. Qué bonito. Eso me ha gustado mucho. Ramón, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero, al hilo de lo que decía Guille, creo que hay cavas que trascienden y que rompen tópicos, ¿no? Se dice que un vino blanco del Penedés no vive, no puede vivir, ¿no? No, ni poco, ¿no? Si hay acidez y hay buena estructura, viven y perviven, ¿no? No sé si hasta la eternidad, pero sí que viven con mucha elegancia, ¿no? Es aquello de llegar a Richard Gere guapo, ¿no? Llegar a mayor, pero con dignidad. Aquí hay más que dignidad. Pero además expresa lo que es, sí, sin tradiciones. Aquí hay los frutos secos, aquí hay el pan tostado muy tostado, aquí hay una fruta absolutamente evolucionada. Te dice lo que es, pero con una elegancia sublime, ¿no? Y creo que rompe muchos mitos. El cava es un gran vino, ¿no? De primer nivel mundial, y creo que este producto lo demuestra. Claro, y este vino siempre en servicio de sala lo serviríais como parte del menú, ¿verdad? Yo incluso con una carne o una buena becada que hablábamos antes. ¿Una carne? Sí, sí, sin duda. Sobre todo el contextualizar. O sea, es decir, contextualizar el momento para entender que, claro, el valor de todo esto es seguramente su historia y su relato. Porque en sí, o sea, una copa como esta tiene una infinidad de intangibles que necesitas poner encima de la mesa para crear ese momento de magia, que es lo que te da el tiempo en este caso. O sea, sobre todo contextualizarlo mucho. En la presentación que hace del vino, la forma de servirlo. Sí, y por eso seguramente la copa, en este caso, o sea, yo utilizaría una copa manual, seguro, porque en ese concepto artesano de la guarda, de la paciencia, de la espera, de la doble fermentación, necesitaría ser una copa manual, sin duda. Manual es soplada, vamos, hecha a mano de los que van con la cacharro. Sí, porque en este caso la historia es tan emocionante que necesita una copa manual para que pueda disfrutarse al nivel que merece. Y siempre en el menú. Sí, siempre con comida, sin duda. O después de cenar, para charlar. Sí, de sobremesa. También tiene... ¿Habéis visto? O sea, vamos a ver, tenemos primer vino, joven, afrutado, fresco, seco, de trago rápido. Entonces tenemos ahí una división entre ir a una copa, porque me da la gana tomarlo sentado, una copa de vino, o tenerlo en la copa, la flauta, hecha así, porque es un vino que lo vamos a tomar rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a depender, fijaros, el momento y con quién lo tomáis y con quién se haga o con quién lo va a tomar el cliente que os llega. El segundo vino, que ya digamos el cava de calidad clásico, que tiene la reserva, suficiente, más que suficiente, para que tenga ese reserva, ya está muy marcado, mucho más marcado, ya no vamos a encontrar los frutos, las autolisis, es un vino que ya tiene un cierto equilibrio entre volumen y el final, y ahí estabais. ¿Tú has preferido, Pedro, la tercera copa en todos los vinos? Sí, ya decía que soy un bicho raro. Si yo voy a casa tuya, tienes una copa. Tengo una copa. Tengo copas de este estilo. Eso, un modelo de copa. Sí, porque lo que decíamos, cada consumidor tiene su velocidad. Su forma de hacerlo. Y yo ya estoy en esta velocidad, o sea, ya no puedo ir para atrás. ¿Y tú, Ramón, dónde estabas con este segundo vino? Con el segundo vino, ya la última copa ya. Con la última, tú estabas, Silvia, con la segunda copa. Tú estabas de vino y tú, Guille, con la segunda. ¿Discrepas? Discrepo. Eso está bien, discrepar. Por eso soy periodista. Yo creo que esta copa de vino dispersa el carbónico y dispersa los aromas. No concentra. ¿Y tú qué crees, Silvia? ¿En qué se ha equivocado? Es que justamente es que soy periodista también, o sea, que vamos aquí a darnos cara a cara. No. Evidentemente en este caso es una opción personal porque os decía, a mí este cava me recuerda su origen, me recuerda más a su carácter más vinoso y por eso yo lo asociaba con la segunda copa. Pero estoy de acuerdo. Pero potencia lo fenólico. No, porque es más vino. Estoy de acuerdo en que el carbónico aquí no... Está en Cuenca ya, ahora. Lo vais a probar, no le hagáis mucho caso. ¿Quién exagera? Es periodista exagerado. Pero aún así, yo me la tomaría con la segunda copa. Muy bien. Del tercer vino, ya os habéis ido los cuatro
a la copa, digamos que recoge más los aromas, que está más hecha, más cualitativa, y del cuarto vino, Guille ha dicho que no, que él quiere otra, una copa para ese vino, y hecho así. Pero habéis visto que va todo dependiendo un poco del momento que uno se imagina para el consumo, ¿eh? Al final es lo que estás buscando. En el primer vino es un vino a tomar de pie, de trago más largo, no vas a tener tiempo de oler mucho porque estás hablando y porque estás divirtiéndote con otra gente. En los segundos ya te vas sentando, ya la conversación es ligera, pero siempre te da un poco más de tiempo a caracterizarlo, y ya el cuarto vino pues te pide un ejercicio de introspección. Es más o menos lo que habéis dicho, y como ha presentado muy bien Guillermo, en el primer vino lo vas a decir, este es un cava, lo vas a vender con la alegría, con la burbuja que se comparte, con la buena calidad del fruto. En el cuarto vino necesitas contar una historia, necesitas contar cómo se ha llegado a tener esa complejidad. Como bien decía Ramón, ya hay unas notas que pueden sorprender al que no está iniciado en todo eso, y necesitas contarlo como eso. Conclusión, que hagáis lo que queráis, pero lo hagáis bien informados. Y que aplaudáis a la gente. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que si algo nos queda es ganas de probar. Qué bien la polémica. Claro, estamos todos como locos por empezar a probar todas esas maravillas. Gracias por la polémica, gracias por contarlo de esa manera tan maravillosa. Guillermo, gracias por la poesía. O sea, qué lindo que diga que le conmueve, ¿sí o no? Tiempo para el Cocktail Host. Luego, cuando estemos ya allí, habrá una persona que nos irá indicando a qué taller nos tenemos que dirigir. Creo que algo que queríamos hacer a lo largo de todo el día es llenar este escenario de luz. Gracias a todas las personas que lo estáis haciendo, gracias a todos vosotros por seguir llenando de luz Host. Un aplauso grande. El suave tacto de la tierra húmeda deslizándose entre nuestros dedos, la solera rugosa de nuestras vides, la necesaria lentitud de la crianza. Ofrecer el paraje en todo su esplendor sensorial, obtener el cava imaginado. El perfume del paraje, cambiante como el mar, reducido a ínfimas partículas, los toques afrutados de la nostalgia, la tradición del buen hacer, la esencia de la evolución, la fragancia del futuro, la singularidad del paraje, la satisfacción de entregar el relevo. Trabajamos incansablemente para encontrar el sentido de nuestra existencia. Y cuando la memoria acaricie nuestras papilas, los hermosos matices de la historia, el entrañable susurro de la naturaleza, el cálido abrazo del paraje y el magnífico aroma de nuestras raíces, se adentrará en nuestro espíritu y descubriremos que solo con nuestros 5 sentidos logramos crear un recuerdo imborrable. Cava de paraje calificado. El gusto por la singularidad.